El fino es un famoso vino blanco andaluz, bien conocido internacionalmente, ya que se exporta a casi todos los países, pero se produce en dos denominaciones de origen diferentes, las dos andaluzas. La denominación de origen Jerez, Xerez, Sherry, que se denomina en los tres idiomas, que se localiza en la provincia de Cádiz. Y por otra parte, la denominación de origen Montilla-Moriles, que se encuentra en la provincia de Córdoba. Entre ambas hay 100 y algo de kilómetros en línea recta. En el vídeo de hoy vamos a aclarar las diferencias entre un fino producido en Jerez y un fino producido en Montilla-Moriles. Y compararemos, haciendo la prueba, entre dos famosos finos de ambas denominaciones de origen. Tío Pepe, de Jerez, y CB, de Alvear de Montilla-Moriles. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que lo entienda todo el mundo. Tenemos que partir del hecho de que ambas denominaciones de origen andaluzas, tanto Jerez como Montilla-Moriles, elaboran toda la familia, todos los diferentes tipos de vinos famosos internacionalmente, como son los finos, el amontillado, el palo cortado y el oloroso. Por supuesto, no se puede elaborar manzanilla más que en Sanlúcar de Barrameda, con lo cual en Montilla-Moriles no se puede hacer la manzanilla, porque es un fino con un acabamiento especial debido al clima atlántico que hace que la levadura de flor perdure más tiempo. Hablaremos otro vídeo de ese hecho. Así pues, los tipos de vinos son iguales en las dos denominaciones de origen. Hay alguna gente que piensa que un vino amontillado es porque se da en Montilla. No tiene nada que ver. Un amontillado es un tipo de vino que se da indistintamente en Montilla-Moriles y en Jerez de la Frontera. En concreto, un amontillado es un fino que pierde la levadura de flor y interrumpe la crianza biológica para seguir con la crianza oxidativa. Bien, el fino, como todos sabemos, y hemos dicho que es un vino de uva blanca, un vino blanco, cría siempre, envejece siempre, lo que se llama bajo velo o con levadura de flor, o lo que también se denomina hace una crianza biológica. Las barricas, que por cierto en Jerez se utiliza la llamada bota jerezana, que contiene unos 500 litros, y en Montilla-Moriles se utiliza el bocoy, que es un poco mayor de capacidad, puede tener entre 600 y 700 litros de capacidad. Pues dentro de esas botas, o ese bocoy, se deja una gran cantidad de aire, los suelos son de tierra para que se puedan regar y tengan una buena humedad, y se procura que sobre el vino se cría una levadura llamada levadura de flor, que da una terminación absolutamente particular a estos tipos de vinos. La levadura de flor mantiene el color amarillo joven durante sus años de envejecimiento, porque tanto en Montilla-Moriles como en Jerez los vinos tienen que envejecer varios años, 3 años, y esa levadura de flor mantiene, como digo, el color joven del vino y da un aroma muy punzante, muy incisivo, muy alto, de los más altos del mundo, en el mundo de los vinos, a los finos. Asimismo, son los únicos vinos del mundo que, como la levadura de flor va atacando a la bacteria Acetobacter que produce la acidez volátil o el vinagre,
son los únicos vinos del mundo que a lo largo de su envejecimiento llegan a reducir su cantidad de avinagramiento. O sea que es normal que un vino fino, después de años de envejecimiento, tiene menos avinagramiento, menos acidez volátil que cuando comenzó su envejecimiento. Un hecho que no ocurre en ningún otro vino del mundo. Pues bien, tanto en Jerez como en Montilla-Moriles, los finos realizan su envejecimiento bajo velo, bajo levadura de flor, o lo que es lo mismo, en crianza biológica. Y estos vinos nunca suelen llevar añada, nunca suelen llevar año de cosecha, porque tanto en Montilla-Moriles como en Jerez se utiliza el sistema de solera y criaderas. Se dispone una fila de barricas y sobre ellas filas sucesivas. La que está en el suelo, por ese hecho, se llama la solera, y las que están encima se llama primera criadera, segunda criadera, tercera criadera, si la hay. Pues bien, y cada año se produce lo que se llama el corrimiento de mostos. El vino joven de cada año se introduce en las botas de arriba, y nunca la cantidad total de la bota, sino una pequeña parte, pues se va trasvasando de la fila de arriba a la fila de abajo. Y se saca el vino que se va a vender de la solera, por eso se identifica como el vino más viejo, el vino mejor, el vino de solera, porque ha pasado ese corrimiento de mosto. El vino que va a la venta se saca de la fila de solera. La pequeña parte que falta se cubre con la primera criadera, una pequeña parte de la bota, y sucesivamente de las criaderas superiores pues se van pasando a las criaderas inferiores. Por eso cuando visitamos una bodega de Jerez o de Montilla-Moriles y nos dicen que esa solera es de 1890, no significa que todo el vino esté ahí desde 1890, significa que ese sistema de solera y criadera el bodeguero lo comenzó en 1890 y cada año saca vino de la fila de abajo de solera, corre los mostos de las criaderas de arriba y agrega el vino nuevo en la última criadera. Y nunca vacía la bota completamente. Las botas son de maderas muy viejas, muy gastadas, a diferencia del envejecimiento para los vinos tintos, que queremos maderas muy jóvenes que cedan tanino para dar fortaleza al vino tinto que está envejeciendo. Como aquí se trata de vino blanco, no queremos en absoluto que haya tanino. Por eso la madera, cuanto más vieja, mejor. Y las botas y los bocois se reparan y aguantan durante muchísimos años. Pues bien, en la zona de Jerez Cherry, que se encuentra en la provincia de Cádiz, fue la primera denominación de origen que se constituyó en España en 1933. Las viñas pueden estar por 9 municipios diferentes, pero solamente hay 3 localidades que pueden envejecer el vino, que son Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué pasa en Montilla-Moriles? Pues en Montilla-Moriles está en la provincia de Córdoba, las viñas pueden estar por 15 municipios diferentes y no hay marcadas unas localidades para envejecer el vino. Se puede hacer en toda la denominación. Otra gran diferencia es que en Jerez la uva dominante es la uva palomino, que también se conoce como palomino fino y como uva listán, es la misma variedad palomino. De hecho, el 95% de la uva palomino del mundo se encuentra en Jerez. Y es una uva de piel fina que aguanta muy bien la sequía y que no tiene mucho aroma primario, no produce grandes vinos jóvenes afrutados, pero es fantástica para envejecer y fundamentalmente para hacer envejecimiento con crianza biológica. Por contra, en Montilla-Moriles la palomino no existe.
La uva predominante en Montilla Moriles es la uva Pedro Ximénez o Pedro Ximénez. Es una uva que tiene una magnífica, portentosa capacidad para madurar mucho y producir muchísimo azúcar, y los vinos que se obtienen de la uva Pedro Ximénez pues van a ser vinos muy alcohólicos. Y eso marca la gran diferencia entre Jerez y Montilla Moriles. La Palomino en Jerez va a dar unos vinos alrededor de 12 grados de alcohol. Y es necesario encabezar, añadir alcohol destilado para aumentarlo hasta los 15 grados. Y con 15 grados ya pasa al proceso de crianza con levadura de flor. ¿Qué ocurre en Montilla Moriles? Como la Pedro Ximénez produce tanta azúcar y de su fermentación se producen vinos tan alcohólicos, se obtienen de forma natural los 15 grados y medio, por lo cual no es necesario añadir alcohol a los vinos de Montilla Moriles. Esa es la diferencia esencial. La uva Pedro Ximénez soporta muy mal la humedad. Es una uva muy sensible al oidium, al mildium, a todas las enfermedades que aparecen con la humedad. Por eso la uva Pedro Ximénez no se ha podido extender por la zona de Jerez. La zona de Jerez tiene un clima cálido y húmedo, influenciado por el Atlántico, ya que Cádiz está en la costa atlántica. Mientras, Córdoba es una zona de interior con un clima continental muy extremo, con mucho frío y sobre todo muchísimo calor en verano. Es de las zonas productoras de vino que tiene las temperaturas más altas en verano, sobrepasando fácilmente los 40 grados en muchos días. Pues bien, sobre la uva Pedro Ximénez existe una leyenda, que es que un soldado de los tercios de Flandes, cuando se licenció, pues normalmente se le daba a los soldados que se jubilaban tierras para que se asentaran en el sur de España, en Andalucía. Por eso no es difícil encontrar andaluces con ojos azules, con el pelo rubio, porque la emigración hace siglos se producía desde el norte hasta el sur. Pues bien, se cuenta que un soldado llamado Peter Simen, como los electrodomésticos, Simen, pues se estableció en Andalucía y trajo uvas, unas cepas para plantar del Valle del Rin, de la actual Alemania, y así se llevó la uva que según esa teoría está emparentada con variedades del Rin. Pero al plantar la uva se hizo muy famoso y la gente aludía al viñedo de Peter Simen, que con el tiempo Peter empezó a llamarle Pedro y Simen se convirtió en Ximénez. Con lo cual de ahí parece, según esa teoría, que se origina el nombre. Pero en la realidad no se acaba de encontrar ADN similares a la uva Pedro Ximénez con otras variedades del Rin. Y hay otra segunda teoría, que ya hay documentos históricos que hablan de la uva Pedro Ximénez hace 500 años y que podría ser una uva que ya plantaban y cultivaban los musulmanes en la península ibérica y que le llamaban Gibi. Sea como sea, el hecho es que la mayoría de la uva Pedro Ximénez se encuentra en Montilla Moriles, aunque también existe en otras regiones. También se encuentra la Pedro Ximénez en Canarias, que le llaman la uva Verdello, se encuentra asimismo en Castilla-La Mancha, se encuentra en Extremadura, alguna en Cataluña, e incluso en el siglo XIX se plantaron algunas hectáreas de terreno en Australia de Pedro Ximénez, que allí le llaman la uva Pedro, y por su gran capacidad de madurar y de producir muchísimo azúcar, pues lo utilizaban y lo siguen utilizando en Australia para producir vinos dulces.
y le llaman Pedro, y en algunos lugares le llaman Pedro Sauternes, queriendo asimilarse al famoso vino de Sauternes de Burdeos. Pues bien, la Pedro Ximénez, tanto en Jerez como en Montilla Moriles, además de para producir en Montilla Moriles los finos, los amontillados, los palocortados y los olorosos, pues se utiliza también para asolearla, hacer pasas y producir los famosísimos vinos dulces de Pedro Ximénez, también denominados PX, que se producen tanto en Montilla Moriles como en la zona de Jerez con la uva Pedro Ximénez. Pues bien, quedémonos con esta idea. La diferencia esencial entre un fino de Jerez y un fino de Montilla Moriles es que son dos vinos de uvas diferentes. El fino de Jerez se hace con uva Palomino y el fino de Montilla Moriles se hace con uva Pedro Ximénez. Como la uva Palomino no da vino de más de 12 grados y medio, para llevarlo a los 15 grados que se necesitan para hacer el envejecimiento, se le añade alcohol, lo que se llama se encabeza el vino para llevarlo a la crianza. En Montilla Moriles, como la Pedro Ximénez da suficientemente 15 grados y medio, no se necesita adicionar alcohol. Y esas son las grandes diferencias entre un fino de Jerez de uva Palomino encabezada y un fino de Montilla Moriles de uva Pedro Ximénez sin encabezar. Y ahora vamos a nuestra cata, vamos a nuestra prueba y vamos a comparar nuestros vinos. Pues bien, he elegido para nuestra prueba dos finos que reúnen la particularidad de que son muy populares, se pueden encontrar en la mayoría de los establecimientos. Estos los he comprado en Hipercor, pero los podéis encontrar en Carrefour, los podéis encontrar en montones de sitios, tanto por venta directa como por venta de internet. Y a un precio muy similar. Están entre los 6, 5,5 euros a 7. Estos los compré por 6,5 euros. O sea que son dos finos. Tío Pepe de la bodega González Vías de Jerez y fino CB, que son las siglas de un antiguo capataz de finales del siglo XIX de la bodega Alvear, que era el capataz Villanueva, que lo escribía con B, y es un fino de Montilla Moriles. Pues bien, la botella no es bordelesa ni es borgoñesa, son botellas muy típicas y particulares de nuestros vinos del sur de España, de los vinos generosos. Y vamos a ver en nuestra prueba que ya encontramos diferentes tipos de color. El vino de Montilla Moriles pues presenta un amarillo verdoso, mientras el fino de Jerez, el Tío Pepe, presenta un amarillo dorado. Ambos tienen una lágrima muy notable, muy evidente. Tienen los dos una capa media y tienen un aspecto de juventud, a pesar de que ambos vinos, pues tienen 3 y 4 años de envejecimiento con levadura de flor. En la nariz empezamos con el Montilla Moriles. Tiene un aroma que yo describiría intenso, porque los finos siempre tienen un aroma muy intenso y un aroma con muchos matices. Este vino puede recordar a miga de pan, puede recordar una nota floral de flores blancas, puede dar también notas de matorral, de monte bajo y por supuesto de frutos secos, que sería lo más distintivo del aroma del vino fino. El aroma de nuestro vino de Jerez
es más agudo, más intenso, pero yo describiría un aroma que recuerda a la almendra, recuerda el alcohol también en este aroma, y yo diría que mientras el aroma del Montilla Moriles tiene más tonalidades, más amplitud, más variedad, el aroma del Tío Pepe, del Jerez, es más agudo, pero en un tono más marcado de almendra y deje de alcohol. Por amplitud me gusta más el Montilla Moriles. Vamos a la boca. Vino seco. Los finos son los vinos más secos del mundo, porque durante los años que han envejecido con levadura de flor, esa levadura sigue comiendo la pequeña cantidad de azúcar residual que queda en todos los vinos, por muy secos que sean, con lo cual se van haciendo más secos a lo largo de los años. Este vino en la boca es muy seco, como digo, tiene un paso de boca que es suntuoso, es suave. Después de tomarlo tiene un agradable amargor. Y es un vino que, por supuesto, es muy amplio. Esa sensación aromática nos la sigue dando por la retronasal. Y muy largo. El vino se recuerda durante varios segundos. Vamos a probar ahora el Jerez. Es un vino que en la boca me parece aún más seco, mucho más seco que el Montilla Moriles, que ya era muy seco, pero este me produce sequedad en la boca. Tiene un sabor salino, recuerda a un vino salado, con tono de sal, por supuesto, sin molestar en absoluto, es una característica. Yo diría que es un poquito más corto en amplitud, tal vez porque no tiene la gama de aromas que tenía el CB, pues el Tío Pepe no nos da en la retronasal tanta amplitud aromática y sí tiene mucha longitud en boca. Ambos vinos, como ya digo, están en el entorno de los 6 euros. Son vinos que hay que tomar muy fríos. El fino hay que consumirlo entre 6 y 8 grados centígrados. Vinos fantásticos para un aperitivo, para tomar solo o para tomarlo con aceitunas, con jamón, con queso curado. Son vinos de gran intensidad de sensaciones, tanto en boca como en nariz, pues acompañan alimentos que tengan también una gran cantidad de sensaciones en boca y nariz. Pueden hacer muy buen papel comiendo platos muy intensos, como pueden ser sardinas, o puede ser arenque, o puede ser atún. Sushi, algún tipo de sushi, también iría muy bien con estos vinos. Incluso un rabo de toro, también que es muy intenso en la boca, pues estos vinos tampoco harían mal papel. Si tengo que dar una valoración, a mí personalmente, por la amplitud en el aroma, por los tonos diferentes de nariz que después se encuentran en la amplitud de la boca, destaco algo más el Montilla Moriles, el CB Alvear. El Tío Pepe me parece de una gran calidad también, algo más sobrio en nariz y por tanto algo más sobrio en boca también. Si tuviera que puntuar, pues daría 91 puntos al Montilla Moriles CB de Alvear y 90 puntos al Tío Pepe de González Vías. Pero son vinos muy asequibles, vinos que encontráis muy fácilmente, comprarlos, probarlos y sacar vuestras propias conclusiones.
Lo que no hay duda es que entre un estilo de vino y otro, pues hay semejanza, porque los dos son finos, pero hay también remarcables diferencias. Pruébalas por ti mismo. Que tengáis felices vinos.